Como puedes ver, ahora tenemos ya las dos terrazas preparadas. Básicamente son dos terrazas, dos niveles, y tuvimos que instalar este concreto aquí. Este concreto medirá un poquito menos de 3 pies de altura, incluyendo la fundación de allá abajo. La varilla es varilla de media, que va cada 12 pulgadas en ambas direcciones, y tenemos esta pequeña zanja. Aquí se le llama, esta es una llave que básicamente actúa como una ancla para que nuestra pared no se empiece a mover. Aquí dentro, como podrás ver, también tenemos nuestra varilla, y esta varilla está instalada, como ya mencioné, 12 pulgadas centros, vertical y horizontalmente. Si puedes ver allí abajo, podrás apreciar que tenemos esos metales. Esos son unos clips que los fabrica la compañía Simpson, y esos clips están diseñados para que automáticamente con este pin, esto sostiene a la madera para que no se abra a la hora que el concreto está entrando adentro. Hay muchísima presión y esos clips impiden que se abra, que se mantenga de 8 pulgadas centros, y al final, cuando se quitan las formas, estos pins se remueven y solamente se quebra lo que queda aquí, y es parte del proceso. Como pueden ver, también tenemos listo ahí nuestro vibrador, y este vibrador se estará usando en todas las superficies del concreto para remover las pequeñas bolsas de aire que son usuales cuando no utilizas un vibrador de concreto. El vibrador es muy importante para que remueva el aire y para que el concreto quede más espeso. También tenemos estos escalones que vamos a instalar. La varilla ya está puesta a 12 pulgadas centros. Esta varilla es de media pulgada, grado número 60. La pared es de aproximadamente un poco menos de 3 pies de altura, y como puedes ver tiene un footing, una fundación de 3 pies de ancho. Esta pared es de 8 pulgadas de ancha. Allá del otro lado tenemos otra pared y estaremos colando esto el día de hoy. En la parte de enfrente se quitará la forma el mismo día de hoy para que sea terminada con una llana, con un acabado de llana. Una cosa muy importante en este trabajo es tomar las elevaciones, porque después estaremos instalando un patio de concreto en ese lugar donde ven el Bobcat, y ese patio de concreto, la altura está definida por esa puerta que está ahí al fondo y ese pequeño landing que ya está instalado ahí. Así que esta pared está exactamente a la perfección para que no quede más arriba del patio de concreto que estaremos instalando. Detrás de esta pared estará un pequeño plantero. Ahí estaremos instalando un spa, y allí arriba estaremos instalando un deck. Por lo pronto ya tenemos nuestra excavación lista para estas dos terrazas, que verdaderamente hacen ver este patio trasero mucho más grande que antes, cuando aún no estaba el retaining wall instalado. Tenemos que asegurarnos que todos esos pequeños terrones, esos pequeños pedazos de tierra sueltos que están en la zanja, sean removidos de ahí antes de empezar a poner concreto. Debe de estar libre de todo material suelto, así que ahorita estamos haciendo eso, asegurarnos de que eso se remueve antes de empezar a poner concreto ahí. Se llegó la hora de la verdad, ya llegó el concreto. Aquí les voy a mostrar. Como pueden ver aquí, primero se está poniendo lo que es el footing, la parte de abajo de la excavación. El concreto también está entrando un poquito ahí, pero esta que se está haciendo ahorita es para que cuando se llene la pared, el concreto no empiece a escaparse por la parte de abajo. Y esto solamente toma unos cuantos minutos, no es mucho tiempo lo que se toma para este concreto ponerse lo suficientemente duro para que ahora el concreto ya no se escape de su lugar. Como el concreto es un material que se tiene que poner muy a prisa, es muy importante que todo esté perfectamente hecho antes de comenzar a instalar tu concreto. Las formas tienen que estar bien puestas, tus estacas tienen que estar bien puestas,
Tu forma tiene que estar lo suficientemente fuerte para que resista la fuerza y la presión de todo ese concreto que se está colando, especialmente cuando se pone a trabajar el vibrador. Como pueden ver, aquí ya se están removiendo las formas, se están removiendo todas las estacas y ya procedieron a empezar a darle el final. El concreto ya está poniéndose duro, de tal manera que se puede trabajar. Y ahora sí se tiene que dar prisa para que el concreto no se seque y este trabajo se eche a perder. Mañana estaremos limpiando este proyecto, emparejando, instalando drenajes, removiendo la basura, removiendo todo este exceso de material. Así que los veo en el próximo video.